bienvenidos. Somos David Jonathan Romero Loperena y Ricardo Taboada Candanedo. Somos estudiantes del octavo semestre del SOIET de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y en el siguiente video abordaremos las principales distribuciones probabilísticas en inferencia estadística en la psicología de la salud. Esto es correspondiente al módulo 800 de nombre Metodología 2, la investigación con grupos en el campo de la psicología de la salud, bajo la tutoría de la maestra Angélica González Chaparro. Los modelos de probabilidad en psicología son herramientas fundamentales que permiten a los psicólogos entender, predecir y controlar el comportamiento humano. Predicción del comportamiento. Los modelos de probabilidad ayudan a predecir cómo es probable que las personas actúen en diferentes situaciones. Esto es crucial para diseñar intervenciones efectivas y anticipar respuestas a tratamientos psicológicos. En la investigación psicológica se recopilan grandes cantidades de datos. Los modelos de probabilidad permiten interpretar estos datos y generalizar los resultados a una población más amplia, lo que mejora la validez de los estudios. Los modelos de probabilidad se utilizan para evaluar el riesgo de que una persona desarrolle ciertos trastornos mentales o para predecir la probabilidad de recaídas en pacientes con antecedentes de enfermedades mentales. También nos ayudan a entender cómo las personas toman decisiones bajo cierta incertidumbre. Los modelos de probabilidad también son esenciales para el desarrollo y la validación de teorías psicológicas, ya que permiten a los investigadores probar hipótesis y ajustar modelos teóricos basados en datos empíricos. Estos modelos proporcionan una base matemática para entender y predecir el comportamiento humano de manera más precisa y confiable. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes, cada uno con una probabilidad de éxito que vamos a representar con la letra P minúscula. Esto es útil para variables dicotómicas, con solo dos posibles resultados, éxito o fracaso. Por ejemplo, imagina que un psicólogo está estudiando la efectividad de una nueva terapia para reducir la ansiedad. Supongamos que la probabilidad en que un paciente se sienta mejor después de la terapia es del 70%. Esto lo representaríamos como P igual a 0.7. Si el psicólogo trata a 10 pacientes, lo vamos a representar como n minúscula igual a 10. La distribución binomial puede ayudar a calcular la probabilidad de que exactamente 7 pacientes se sientan mejor después del tratamiento. Y algunas cualidades de la distribución binomial son: es discreta, se aplica a variables que pueden tomar un número finito de valores. Otra de sus cualidades es la independencia, ya que los ensayos deben ser independientes entre sí. También es una probabilidad constante. Por otro lado, la distribución normal, también conocida como curva de campana, es una distribución de probabilidad continua, es simétrica, donde la mayoría de los datos se agrupan alrededor de la media y la probabilidad disminuye a medida que nos alejamos de ella. Y por último, es el teorema del límite central, ya que con un tamaño de muestra suficientemente grande, la distribución de la media de las muestras se aproxima a una distribución normal, independientemente de la distribución original de los datos. La contrastación de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si hay suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que una condición es verdadera para toda la población. Este proceso se basa en la probabilidad y nos ayuda a decidir si aceptamos o rechazamos una hipótesis nula, que la representamos con H subíndice 0. Esto es una afirmación que se presume verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Otro elemento clave es la hipótesis alternativa, que representaremos con H subíndice 1, que es la afirmación que queremos probar y representa una situación de efecto o diferencia. Otro elemento clave es el nivel de significancia, que vamos a representar como alfa, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad
es verdadera. Comúnmente se establece en 0.5, o sea, el 5%, lo que significa que estamos dispuestos a aceptar un 5% de probabilidad de cometer un error a rechazar la hipótesis nula. Pero ¿cómo se conforma el proceso de contrastación de hipótesis? Primero, formulamos la hipótesis, seleccionamos el nivel de significancia alfa, pasamos al cálculo del estadístico de prueba para calcular el estadístico de prueba basado en los datos de la muestra. Posteriormente determinamos el valor P, donde el valor P es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera y comparar el valor P con alfa. Y por último, la toma de decisión. Aquí tenemos que si el valor de P es igual o menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por otro lado, si el valor de P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí un ejemplo. Supongamos que un psicólogo quiere probar si una nueva terapia reduce significativamente los niveles de ansiedad en comparación con un grupo de control. Entonces, la hipótesis nula es la nueva terapia no reduce los niveles de ansiedad. La hipótesis alternativa es la nueva terapia reduce los niveles de ansiedad y alfa será representada por 0.05. Después de aplicar la terapia y recolectar los datos correspondientes, el psicólogo realiza una prueba T-Student y obtiene un valor de P de 0.03. Dado que 0.03 es menor que 0.05, como psicólogo rechaza la hipótesis nula y concluye que la nueva terapia es efectiva para reducir la ansiedad. La contrastación de hipótesis es una herramienta esencial en la investigación psicológica, ya sea para validar teorías y tratamientos. Los investigadores pueden tomar decisiones informadas basadas en datos empíricos. El nivel de significancia alfa en la contrastación de hipótesis está directamente relacionado con el concepto de azar. El nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera. Comúnmente se establece en un 0.05%, lo que significa que hay un 5% de probabilidad de que los resultados observados se deban al azar y no a un efecto real. Esto significa que si repetimos el experimento muchas veces, en el 5% de los casos podríamos obtener resultados que nos lleven a rechazar la hipótesis nula incorrectamente. El valor P es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Si el valor P es menor o igual a alfa, se considera que el resultado es estadísticamente significativo y se rechaza la hipótesis nula. Supongamos que un psicólogo está evaluando si una nueva terapia mejora significativamente los niveles de bienestar en comparación con un grupo de control. Así es que la hipótesis nula será que la nueva terapia no mejora los niveles de bienestar y la hipótesis alternativa sería que la nueva terapia mejora los niveles de bienestar, siendo un valor para alfa de 0.5. Si el análisis de datos produce un valor P de probabilidad de 0.3, esto significa que hay un 3% de probabilidad de que los resultados observados se deban al azar. Dado que 0.03 es menor que 0.05, como psicólogos rechazaríamos la hipótesis nula y concluiremos que la terapia es efectiva. Ahora hablaremos de las variables aleatorias discretas, que son aquellas que pueden tomar un número finito o contable de valores, como pueden ser el número de sesiones de terapia que un paciente asiste antes de mostrar una mejora significativa en sus síntomas de ansiedad. ¿Y cómo podemos contrastar esta hipótesis? Pues se puede utilizar una distribución binomial para modelar la probabilidad de éxito, que esto es pues, la mejora significativa después de un cierto número de sesiones. ¿Sí? O
en el número de respuestas correctas que un estudiante puede obtener en un test de evaluación psicológica. Y como podemos contrastar esta hipótesis, se puede utilizar una prueba binomial para determinar si el número de respuestas correctas es significativamente diferente de lo esperado por el azar. El número de veces que un niño muestra una conducta agresiva durante un periodo de observación puede ser una frecuencia de conductas específicas. ¿Y cómo podemos hacer un uso en la contrastación de esta hipótesis? Pues se puede utilizar una distribución de Poisson para modelar la frecuencia de ocurrencia de conductas específicas. Las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango continuo. Por ejemplo, en el nivel de ansiedad medido por una escala, donde los puntajes de ansiedad que pueden variar de 0 a 100. ¿Y cómo podemos contrastar esta hipótesis? Al utilizar una distribución normal para modelar los puntajes de ansiedad y realizar pruebas t-de-student para comparar las medias entre diferentes grupos. Podemos hacerlo también o podemos emplear en el tiempo que tarda una persona en responder a un estímulo en un experimento y cómo podemos contrastarlo. Esta hipótesis se puede utilizar una distribución normal para modelar los tiempos de reacción y realizar pruebas de hipótesis para comparar los tiempos entre diferentes condiciones experimentales. Por ejemplo, los puntajes de coeficiente intelectual de una muestra de individuos que generalmente siguen una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Se puede utilizar una distribución normal para analizar los puntajes del coeficiente intelectual y realizar pruebas de hipótesis para determinar si hay diferencias significativas entre grupos. El identificar correctamente si una variable es discreta o continua es crucial para elegir la distribución de probabilidad adecuada y realizar una contrastación de hipótesis precisa. La distribución binomial es más apta para variables discretas, mientras que la distribución normal se utiliza para variables continuas. Gracias.